Y es fundamental saber hoy cómo está México y cómo están los ciudadanos allí también, después de 3 terremotos sumamente fuertes que han tenido que vivir y que muchas perdieron todo. Y escuchamos a un argentino que vive hace 35 años, ¿no? ¿Allí? Sí. O 35 años que vive en México. Y por un lado, lo que nos decía Julio Gracia, era Juan Gracia, era la poca ayuda que ha recibido el pueblo mexicano del gobierno, pero sí de los mexicanos para con los mexicanos. Y para eso tenemos una representante, ¿no? Claro, por supuesto, periodista. Laura Santos, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Tarde. Bueno, ¿tenés familia en México? Yo tengo familia en México, mi familia realmente vive en Guadalajara, entonces están todos a salvo, pero viví 5 años en la Ciudad de México. ¿En entonces, el DF? En el DF. ¿En qué zona estabas allí? Yo estaba en la Condesa, en una de las zonas. Sí. Ometuzco y Nuevo León. Yo en Durango y Cozumel. Claro, que cuando nos contaba Juan y la gente que no conoce quizás México, es la zona más complicada, es la zona que más movimientos telúricos tiene, y no solamente eso, porque está sobre un arroyo, y un arroyo subterráneo, por supuesto, la zona de la colonia. Es como si, imagínense ustedes, como si fuese su barrio, que está aquí en el centro, y a los costados están un anillo, todos los otros barrios que son los que hemos visto que se han demolonado las casas. La Narvarte, la Colonia Roma, la Coyoacán, todas esas casas y ciudades completas han desaparecido. Sí. Ahora, a los ciudadanos les explican desde el Estado mismo, ¿no, mexicano? ¿Por qué México tiene tantos temblores? Sí. Realmente la Ciudad de México tiene una cultura sísmica muy afianzada desde el temblor de 1985. Sí. Entonces casi todos los edificios tienen pegado su cartel donde te dice cómo actuar en caso de sismo. Y bueno, sí, o sea, realmente en sentido estricto en la Ciudad de México no tiembla. Lo que pasa es que México está en una franja que es como una franja imaginaria donde hay placas tectónicas que son de las más sísmicas. Que se van acomodando. Que se van acomodando periódicamente. Los sismos que hay cerca son los que llegan a la Ciudad de México. El problema de la Ciudad de México es que está edificada sobre lo que fue la Gran Tenochtitlan, que era un lago. Sí, lagos y pantanos. Y pantanos. Entonces los edificios, por más que los hagan, no tienen cimientos fuertes como podría ser en una ciudad de un suelo fijo como es Buenos Aires. Laura, y también hay que decirlo, que no la mayoría de los edificios... A ver, perdón, vamos a cambiar la pregunta porque va a sonar como que no hay casas antisísmicas. Hay muchas casas aún y muchas viviendas en México que no son antisísmicas. Las famosas vecindades, las famosas colonias, bueno, en fin, en los pisos que uno veía que se caían, sobre todo en la Condesa, que es prácticamente está hundida. El barrio está hundido. Se debe a eso también, ¿no? Claro. Lo que han estado sacando algunos medios en México, el Huffington Post, Animal Político, el periódico Reforma, lo que les preocupa es que algunos de los edificios que se derrumbaron son edificios de menos de 25 años. Lo cual quiere decir, a partir del sismo de 1985 se hicieron unos protocolos de construcción, quiere decir que estos edificios no estaban hechos con los protocolos. Claro. O sea, no respetaron los materiales necesarios y tampoco la forma de construcción. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay edificios que se derrumbaron en la Colonia Narvarte que hace un año que terminaron de construirlos. Claro. Entonces eso te habla que ahí hubo un problema, que no se respetó la ley, entonces... Y tampoco hubo supervisión. Claro. Igual está la famosa zona rosa, que es la zona más antigua, es como si fuese San Telmo, la zona más antigua que siempre sufre una que otra en fractura dentro de sus estructuras, pero en esta ocasión no pasó, porque esto se centró, creo que el epicentro fue en esa zona, ¿no? Sí. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el mapa de los edificios que se derrumbaron. Es una percepción mía, pero se ve como una línea en las colonias. O sea, es realmente la placa. Claro, es como una línea donde se estuvieron derrumbando. Siguiendo la línea de la Avenida de los Insurgentes. Exacto. Muy bien, que vendría a ser la Avenida Libertador y a ambos lados tal cual los barrios que se van centrando en esa zona. Es como dice aquí Laura, una placa, Avi, una placa. Y ustedes que se habían preocupado y estamos todavía preocupados por la aparición de víctimas, ¿no? Que están allí bajo los escombros. Y que se complica justamente porque las réplicas, que son fuertes también, se complica mucho la tarea de rescate. Claro, aparte que vivir un sismo es una cosa muy traumática. Entonces, que se siga moviendo después, o sea, se sigue haciendo mucha psicosis social. Y sí, o sea, lo que pasó también es, hay algunos edificios que no se cayeron en el sismo, sino en el sismo fuerte de 7.1, sino que se cayeron después.
Sí. Exacto. Se cayeron después, se cayeron por réplica, se cayeron porque estaban a punto de caerse y en algún momento iban a colapsar. Fue el primer aviso, ¿no? Exacto. Bueno, que de hecho habían solicitado desde el Estado a todos los ciudadanos verificar si sus edificios estaban o rajados o tenían alguna rotura, claro, o veían algo fuera de lo común en sus viviendas, y entonces tenían que avisarlo para poder tomar las precauciones necesarias, ¿no? Claro, Protección Civil se vio rebasado a ir a revisar todos los edificios y hubo una iniciativa ciudadana en la que convocaron a arquitectos. Es lo que dijo aquí este argentino que vive hace 75 años en México, que él lo que notó, vive ahí. Mira, esa es una colonia, ese edificio se caía en la colonia Narvarte. Bueno, volviendo al tema de Juan de Gracia, este argentino, lo que él recalcó fue eso, que si bien hubo y poco movimiento de defensa civil del gobierno, la gente, los mexicanos se autoconvocaron para ayudarse entre sí. Sí. Así es, ¿no? Sí, ¿Esa así es la realidad? Sí, esa es la realidad. A mí me parece que habría que analizar después con más tiempo una cuestión que es el descrédito de la sociedad civil en las organizaciones. Como que yo lo que he visto a nivel general es que la gente cree más en un grupo de vecinos que van a ayudar, que no lo estoy demeritando, pero es gente que no está capacitada, bla, bla, bla. Muchacho que era más fácil confiar en la gente que en los policías. En el ratero dijo directamente, es más fácil en el ratero que en la policía. Exacto, entonces ahí creo que es un punto que tenemos que analizar qué está pasando con las instituciones, qué está pasando con... O sea, hay gente que está descreyendo incluso de Cruz Roja para donar. Y bueno, descreer de Cruz Roja es muy delicado, muy delicado. Entonces, no sé, Gael García y Diego Luna, estos dos actores mexicanos, abrieron su propia plataforma para donar por ahí, porque hay gente que no está creyendo en las instituciones ya consolidadas. ¿Qué está pasando con eso? ¿Antes del terremoto también era lo mismo? Sí, pero como no era una situación de crisis, no pasaba de una cosa, no sé, vecinal o algún trámite que tenías que hacer y buscabas otra ayuda. Me parece que sí, que este es un fenómeno que se está observando en México y me parece que en varias partes. Tenemos a una colega tuya, una compatriota tuya, Fernanda Carrasco, está vía Skype allí desde la Ciudad de México, ella es periodista. Fernanda, ¿cómo estás? Roberto Funes y Abigail y Laura te saludan desde aquí de Argentina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Dónde estás ahora exactamente? ¿Dónde te encuentras? Ahora estoy en la plancha del Zócalo Capitalino, que es nuestra plaza principal. Aquí atrás de mí pueden ver la Catedral Metropolitana. La antigua Tenochtitlán. Claro, el Templo Mayor está aquí junto. El la Zócalo. Catedral, en general la bandera estaría atrás de mí, pero la bajaron recientemente, hicieron una ceremonia. El Palacio de Gobierno está aquí y como verán en la catedral tenemos la bandera media asta por el luto nacional que estamos viviendo. Bien, allí. Fernanda, estás allí, ¿no? ¿Nos escucha, Fernanda? Y está Laura aquí. Claro, el Zócalo Capitalino vendría a ser nuestra plaza central, donde se encuentra la Casa de Gobierno, donde se encuentra la Catedral de México y una de las zonas también más afectadas. Fernanda, estamos contigo. Pues en realidad el centro de la ciudad esta vez no fue lo más afectado. Las colonias más dañadas son la Roma y la Condesa. En el terremoto del 85 sí el centro fue lo más dañado, pero ahora resistió perfectamente. Y la colonia del Valle, Roma y Condesa fueron las más afectadas. Ahora nos encontramos en este centro de acopio, que es el segundo más grande después de el de la Cruz Roja. Y bueno, ahora ya está semivacío por la demanda tan grande que hay de todo. Fernanda, ahí se acerca ¿quién a donar? ¿El ciudadano común? ¿Me escuchás, Fernanda? Sí, te escucho. La mayor parte son la ciudadanía. Ajá. También hay muchos miembros de la Policía Militar, el triatlón, que son chicos que estudian en diferentes universidades o colegios y tienen una educación militarizada los fines de semana, que sobre todo hacen triatlón, pero tienen esta instrucción muy militarizada y han ayudado en esa medida a tener cierto orden, pero realmente la sociedad civil somos los que nos hemos congregado aquí desde el martes, tanto a traer víveres como a organizar, a clasificar y a comunicarnos por redes sociales para poder llevarlos a donde más se necesiten. La gente, ¿qué es lo que está necesitando ahora? ¿Desde alimentos, ropa, colchones? ¿Qué es lo que necesita? ¿Todo?
Todo se necesita. Ahorita la necesidad también grave y urgente es gasolina, porque también de aquí de la Ciudad de México estamos enviando a los estados en desgracia, y entonces pues el transporte se necesita eso, la gasolina, para poder llegar a donde tiene que llegar la ayuda. Fernanda. También es importante decir que los motociclistas civiles de toda la ciudad se han congregado, porque como también ha habido mucho caos vial, pues los únicos que se pueden mover realmente son los motociclistas, y ellos son los que nos han ayudado a transportar cosas de un lugar a otro. Entonces, pues gasolina para ellos, alimentos no perecederos, medicamentos, insulina, y todavía algunas cosas para los rescatistas, porque todavía están trabajando, no han parado los trabajos, y entonces, bueno, pues se necesitan Fernanda, picos, palas. Disculpa, pero se sigue buscando personas con vida debajo de los escombros, ¿no es cierto? Es lo que tenemos aquí, la noticia que llega, que siguen buscando todavía personas con vida porque habría una esperanza de encontrarlos a salvo. Sí, es correcto, no en todos los derrumbes, desafortunadamente, pero en alguno como en Álvaro Obregón 286, actualmente siguen buscando personas con vida, alrededor de 40. Alrededor de 40. Alrededor de 40. Sí, pero bueno, esto es algo, un dato que me pasaron los brigadistas que se encuentran ahí, es lo más que les puedo confirmar. Que no fueron en ningún momento afectados por los otros sismos que comenzaron a sacudir ahora la Tierra, porque de hecho hoy tuvieron el último. No. Sí, han sido muy leves. Ahora lo que han creado más bien es pánico, porque sí, es una cosa como, pues sí, sufrimos un trauma, sinceramente, aquí todos los capitalinos, y se puede ver en las calles, toda la gente sigue hablando del sismo. Hoy en día todos hablamos de eso entre todos, y entonces pues solo han causado eso, ¿no? Miedo, pero realmente afectaciones aquí no. Se habló también de la poca solidaridad del gobierno, también de las autoridades, que a decir verdad y a cuentas claras, allí quienes ayudaron fueron los mexicanos para con los mexicanos. Claro. Yo lo que les puedo decir es que esto es una cuestión de credibilidad, sobre todo. Supongo que están haciendo algo, pero desde sus trincheras, y nosotros ya confiamos más entre ciudadanos en cuanto a la información, en cuanto a la ayuda, en que las cosas lleguen a su destino, que no se usen para fines personales ni publicitarios. El famoso ahorita, ¿no? ¿Perdón? El famoso ahorita, que es nunca. El ahorita, que ahora es una ahorita real de este momento. Ahorita sí estamos entendiendo lo que es ahorita. Claro, todo vuelve aquí. Lamentablemente, ¿no? Que se tenga que entender de esta forma. Sí. Lamentablemente. Pero realmente es un nuevo amanecer como sociedad. La verdad, estamos todos sorprendidos de nosotros mismos y de cómo nos podemos organizar y unir. Y con miras, claro, a hacer algo, pues a futuro, que esto perdure, que no se nos olvide a la hora de las elecciones que ya vienen, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, en algunos barrios nos contaban que también se estaban llevando a cabo saqueos? O sea que la gente no quería dejar sus casas, aunque corriera peligro de derrumbe, pero al menos estar cerca para poder cuidar esas pertenencias porque no había seguridad policial ni de nadie. ¿Esto continúa así, Fernanda? Ha habido algunos robos, sí, pero no es tan generalizado como se está diciendo. En general, también creemos que algunos han sido rumores para generar pánico. Ajá. Y claro, sí ha habido algunos robos, pero en realidad, de verdad, es mucho más la solidaridad, y todos estamos por primera vez en un lugar tan diverso en el mismo canal. Y ahora, aquellas personas que quieren realizar algún tipo de violencia o de miedo, diríamos, ¿con qué sentido? Pues ¿para qué? Pues dispersar esta unión ciudadana. Pero sería algo verdaderamente ilógico hacer eso, porque el ciudadano se está uniendo sí o sí, y no solamente en México, sino que también, por ejemplo, aquí, que hay una gran comunidad de mexicanos, se estaban reuniendo en el Obelisco, tanto ayer como hoy, para solicitar ayuda, desde dinero, lo que fuere. De hecho, empresarios gastronómicos que viven aquí hace un año o dos, pero vivieron 30 en México, también hicieron una gran cruzada. De hecho, el restaurante Lupita, a quien conocemos mucho nosotros, el dueño, Diego, preparó eso. Y te quiero contar, Fernanda, que está aquí Laura, una compatriota tuya, y nos ha dado exactamente el mismo panorama,
de lo que se vive allí mira, en México, claro. ¿no? Ella aquí Así y tú es. allí. Y la verdad que en eso coinciden, en las versiones que el gobierno o las autoridades desde sus trincheras estarían siempre potencial Sí. ayudando a los damnificados. Sucede que en estos momentos en los que las necesidades son tan reales y tan básicas como sobrevivir, comer, llevar unas cosas de un lugar a otro, el trabajo que verdaderamente se está notando es el que están haciendo los ciudadanos con sus recursos, con su fuerza, con su trabajo. Entonces, bueno, si están haciendo otro tipo de planeaciones, estrategias, pues no se nota tan rápido y realmente no es lo que se necesita actualmente. Allí, en ese lugar en donde estás, ¿solamente es un lugar de acopio o también están acogiendo gente? Yo estoy en la carpa grande que es acopio, pero detrás hay otra carpa, donde hay un servicio médico. Los primeros días estuvieron atendiendo personas que tenían lesiones pequeñas, como que les cayó algún derrumbe pequeño de un edificio, o ataques de pánico y cosas de ese estilo. Y ahorita todavía dan un poco de atención, pero sobre todo canalizan a los médicos, a los lugares a donde se necesite su apoyo. Ahí también están brindando la contención psicológica para todos aquellos que quedaron traumados por el efecto. También, sí, así es. Aquí hay, y también en redes, muchísimos arquitectos, ingenieros, psicólogos se han ofrecido para gratuitamente o revisar tu casa o darte apoyo psicológico. Laura, vos querías hacer una pregunta. Hola Fer, ¿cómo estás? Mi pregunta, Qué gusto saludarte. igualmente, mi pregunta es, ¿tú viviste el temblor del 85? Sí, yo tenía apenas 4 años y vivía también cerca del centro de la ciudad, que ahí se estuvo terrible. ¿Qué diferencias y qué similitudes encuentras? Bueno, mi comparación también no va a ser tan fidedigna porque yo todavía iba en el kinder, entonces, pero bueno, también en el 85 hubo mucha solidaridad entre las personas, pero ahora estamos mucho mejor organizados. Las redes sociales han hecho un papel vital, que eso no teníamos en el 85, entonces creo que el abismo que hay es las redes que han hecho muchísimo más sencilla nuestra labor de ayuda y de hacernos de poder hacer todo mucho más útil y práctico. Fernanda, ¿qué pasa con la gente que ha perdido absolutamente todo, que no puede regresar ni a su casa porque ya esa casa no existe más? Esa gente esa familia completa, esa familia entera, esa persona trabajadora, esa señora que tenía un domicilio, una dirección fija y que ya no existe más, que Claro. ni siquiera tiene documento, no tiene dinero, no tiene nada, absolutamente nada. ¿Qué va a hacer el gobierno, que tiene planteado hacer las autoridades con respecto a estas personas que, bueno, pasan a la indigencia absoluta? Tal cual. Claro, pues el gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto y actualmente esas personas están o con familiares, amigos o los albergues, que también han proliferado los albergues aquí en la Ciudad de México. Hay muchas personas todavía viviendo en carpas precisamente porque quieren tener todavía esa esperanza, están acampando fuera de lo que fue su domicilio para poder tener una esperanza, a ver si les dan el veredicto de que pueden regresar, o durmiendo en sus carros, pero todavía no hay, estamos todavía rescatando edificios, ese paso no lo hemos dado. Bueno, también hay mucha solidaridad ciudadana, de hecho inmobiliarias o Airbnb han puesto a disposición departamentos y casas para las personas que han quedado en esta situación de calle realmente. Eso es muy importante porque una de las cosas que se estaban quejando muchos ciudadanos mexicanos es justamente que no tenían ni dónde ir, ni dónde volver, que los albergues estaban abarrotados de gente y además también la cantidad de chicos que hay dentro de esos albergues que están viviendo en condiciones no aptas. Sí, así es, pero todavía el gobierno no ha hecho ninguna pronunciación al respecto. Nada. Tampoco dijeron. Ayer, por ejemplo, hablábamos también con un funcionario de la embajada y nos contaba que no se puede todavía cuantificar la pérdida, porque como cada momento que pasa hay una réplica y también hay otro derrumbe o hay otro estruendo, diríamos, no se puede cuantificar. Pero que sí tienen un sistema, como si fuese un fondo en México, para poder ayudar en este tipo de casos. ¿Eso tampoco se anunció desde el gobierno que lo iban a dar? No, hasta lo que yo ahora tengo entendido, aún no han pronunciado al respecto. Que tiene un nombre ese fondo, ¿no? El Fondo Nacional de Desastres. Es el Fondo Nacional de Desastres. Claro. No tengo ese dato,
Que ese Fondo Nacional de Desastres únicamente se utiliza para la reconstrucción, en este caso, de los edificios públicos o también para la gente. Ese es todo un tema, el cómo se va a reconstruir. Hay 3 panoramas de la gente que perdió su casa. El primer panorama es los que tenían un seguro, que es la minoría. Entonces, los que tenían un seguro... El 2%. El 2%. En su póliza de seguro dicen qué va a pasar y cómo les van a regresar dinero y ese tipo de cosas. El segundo panorama es los que todavía estaban pagando su casa, los que sacaron algún crédito, porque las empresas que dan créditos para inmobiliarias, por default, les dan un seguro. Para minimizar riesgos. Entonces, los que todavía están pagando su casa también tienen forma de recuperar algo de lo que perdieron. Ahora, el peor panorama es los que ya habían terminado de pagar su casa y no tenían un seguro, que es la mayoría. ¿Qué es la mayoría? Entonces, ellos van a tener que esperar a ver qué les ofrece el gobierno. Todavía no hay una solución clara. El Fondo Nacional de Desastres puede entrar en ayudar en esta categoría, pero por las burocracias se tarda en implementarse, se tarda en activarse. Entonces, esta gente todavía está a la deriva de qué es lo que va a pasar y, bueno, cómo van a poder recuperar su patrimonio. Era lo que habíamos comentado hace instantes, ¿no? Gente que ya no tiene dirección, ya no tiene domicilio, ya no sabe... No tiene recuerdos siquiera. Prácticamente está desnaturalizado, ¿no? Claro. Porque ha perdido su base, que es su hogar, su casa. Exacto. Su vivienda. Perdieron la foto de su casamiento, la foto de... Tiene que decir que no tienen dónde ir a dormir, que no pueden recurrir a ampararse debajo de un techo porque ese techo ya no existe más. Es muy... no sé, creo que ustedes compartan conmigo. Es muy triste y muy preocupante porque esta gente puede tardar años en recuperarse y recuperar, hablando económicamente, su propiedad. Y bueno, si se sacó una vivienda a través de un crédito y ese crédito todavía lo está pagando, ¿cómo responden, no? Tal cual. Situación. Igual lo que hay que destacar, y de hecho me pasa con todos los mexicanos con los cuales tenemos la comunicación, que están allá, es la tranquilidad. Están tranquilos, Fernanda, ¿no? O eso nos llega a nosotros. Son así. ¿Estamos tranquilos a qué respecto? Es el temple de ustedes también, ¿no? Es el temple de los mexicanos, es eso, un poco. Sí. Pues estamos tranquilos relativamente. De verdad, sí se siente como un ambiente más bien de trabajo. No, creo que el análisis de cómo nos sentimos todavía no ha llegado tan profundo, porque verdaderamente todo lo que estamos haciendo es ocuparnos en ayudar. Pero yo sí siento un ambiente de nerviosismo, no es normal, el ambiente no se siente como todo el tiempo. Los restaurantes, cafés, etcétera, están vacíos o semivacíos. Todavía la gente en la calle todo el tiempo habla del mismo tema. No podría decir que estamos realmente tranquilos. Podemos ver, yo sé y que quizás es muy difícil pedirte, prácticamente estamos a través de Skype y de tu teléfono, ¿o no? Si podemos ver las imágenes, si es posible solamente, Fernanda, tú nos dirás, de la gente allí en esta especie de carpa, en esta especie de, claro, de sitio de contención. Justo ahorita llegó un autobús escolar repleto de víveres, agua, papel de baño, cosas de uso personal, etcétera. Acá lo pueden ver. Sí. Se recibe en un primer módulo, se clasifica y aquí estas personas lo cargan en... Ahí lo vemos perfecto, gracias. En carretas. Y los trasladan. Lo llevan a los diferentes lugares para que se termine de clasificar, se armen despensas. Por ejemplo, aquí estamos con medicamentos. Aquí checan la fecha de caducidad para mandar solo cosas en perfecto estado. Claro. Los que ya no sirven se desechan y se arman botiquines. Aquí vemos todo el equipo de medicamentos. Bueno, se ve bastante organizado ahí, sí, lo que podemos llegar a apreciar, ¿no? ¿Perdón? Que se ve bastante organizado el tema, ¿no? Allí. Sí, muy organizado y llevamos ya varios días, entonces ya sabemos perfecto cómo hacerlo. Ahí ven todo separado, ¿no? De este lado tenemos a botiquín, que tenemos acá lo básico de alcohol, gasas, y en el fondo ropa, muchísima ropa. Aquí pueden ver también el equipo armando sus botiquines.
alcohol, pañales para adultos, para Ahora, niños. ¿y cómo se manejan, Fernanda, con el tema de las distancias? Porque ustedes ahí comienzan a seleccionar todo lo que les llega, pero después a eso hay que trasladarlo hacia un lugar. ¿Cómo se manejan con las distancias? Pues ¿Quién lo lo que lleva? les comentaba es que el gobierno ahí sí puso algunos autobuses, pero lo que ha sido más valioso, sinceramente, han sido los ciclistas voluntarios, que con su bicicleta y su casco se lanzan a llevar lo más que pueden, o algunos ponen como unos pequeños carritos en sus bicicletas para poder llevar más, y los motociclistas, que transportan tanto víveres y todo lo que se necesita, como médicos y personas que necesitan ir de un lugar a otro. Bien. Entonces, ha sido la mejor forma, porque de pronto se hacían muchos embotellamientos, y era un caos. Motos y bicicletas Claro. ha sido lo más útil. Claro. Fernanda, muchísimas gracias por esta comunicación y además también por mostrarnos Gracias. lo que está sucediendo en ese centro. Sí, y si pueden, todavía está abierta la wishlist en Amazon de los Topos México, por si pueden decirle a su auditorio que van a seguir haciendo falta muchos donativos y es una buena opción a distancia. Bien. Exacto, tal cual. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes por el interés y bueno, aquí seguimos. Gracias también, Gracias. Laura, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Estamos con ustedes, ¿eh? Sí, Gracias. absolutamente. De cierta manera, y desde nuestro lugar, como comunicadores y a través del canal, bueno, lo que se precise transmitir, y bueno, a ver si logramos también en una colecta para México. Y bueno, como decía allí la colega Fernanda, la tranquilidad, y vos mismo lo Sí, dijiste, sí, ¿no? sí, Con sí. que se han tomado esta catástrofe, ¿no? Tal cual, tal cual. Ojalá haya paz. Ojalá la calma vuelva pronto. Exacto, muchísimas gracias. A ustedes.